Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al primer foro de calidad y equidad educativa de Educar 2050 de este año 2021. Tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Reimers, profesor de prácticas en educación internacional de la Universidad de Harvard, quien va a estar compartiendo con nosotros, presentando su último libro, Educación Global para Mejorar el Mundo. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por elegir nuevamente Educar 2050 para compartir sus investigaciones y sus saberes. Les vamos a estar compartiendo en el chat el link gratuito al libro y también les vamos a estar enviando por mail a todos aquellos que se hayan inscrito a este foro. Tenemos también el privilegio de contar con la presencia de Silvina Wirtz, que es investigadora del CONICET y secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza, de Gabriela Sara, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina, y de Pablo Veramendi, director general de Google Argentina. Bienvenidos y muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Para nosotros es un gran lujo. En el marco de un año que se presenta complejo, con grandes desafíos, como el que estamos transitando en este momento, del regreso a las clases presenciales, de la vuelta a nuestras aulas, y también de miradas nuevas, de grandes oportunidades para poder fomentar una mirada global, una mirada humanitaria. Desde Educar 2050 estamos muy agradecidos de poder compartir estos temas, estas cuestiones en nuestra primera conversación del año, en nuestro primer foro. Poder pensar, dialogar, aprender sobre esto de fortalecer capacidades vinculadas a lo emocional, a lo social, a la educación sobre los derechos humanos, a la educación para el cuidado del medio ambiente, a la educación para la paz. Todo ello que genera impactos positivos desde lo individual, pero especialmente benefician a las comunidades de pertenencia y, ¿por qué no?, al mundo todo. Así que, en síntesis, poder conversar sobre educar a ciudadanos globales con una mirada integral por un mundo mucho más sustentable y especialmente mucho más amigable con el otro. Así que nuevamente gracias por estar acompañándonos en esta mañana, en esta conversación. Gracias, seguramente nos están acompañando de todas las provincias a lo largo y ancho del país y de varios países hermanos de la región. Antes de darle la palabra a Manuel, decirles que va a haber un espacio después de las exposiciones, del intercambio, de las reflexiones, va a haber un espacio para que ustedes puedan hacerles preguntas al profesor Reimers en la sección preguntas y respuestas. Y allí luego vamos a relevar con el equipo de Educar 2050, vamos a compartir con el profesor y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible en el tiempo que tenemos para poder cumplir con la agenda de hoy. Nuevamente, gracias, bienvenidas y bienvenidos, y ahora sí le doy la palabra a Manuel Álvarez Tronché, presidente de Educar 2050. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Flor. Buen día a todas y todos. Es un lujo, como ella dijo, estar hoy junto a ustedes presentando un tema de fondo en el marco de una oportunidad importante para la Argentina, que es el regreso a clases. Estamos comenzando el ciclo lectivo 2021 y no solo estamos hablando del regreso a clases, sino de qué clase de regreso necesitamos, queremos y tenemos que trabajar para la mejora de la educación de nuestro país. Justamente lo hacemos en el espacio que nos permite el profesor Reimers con un nuevo libro de su obra tan prolífica, que nada menos trata de una educación global para mejorar el mundo. Voy a hacer una brevísima introducción al libro y a las ideas que de allí se paran, para luego darles la palabra en este orden. Primero vamos a hablar con Gabriela Sara, luego con Silvina Wirtz y luego con Pablo Veramendi. La verdad que es un lujo tenerlos a ustedes tres en este panel, Gabriela, Silvina, Pablo. Muchas gracias y me interesa mucho compaginar las diferentes ideas que vienen de sus buenas cabezas, porque creo que le va a aportar mucho a esta discusión y a este conversatorio que nos plantea el profesor Reimers. Respecto al libro, el libro comienza con una idea que viene transmitiendo el profesor Reimers desde hace muchos años, que tiene que ver con los desafíos y oportunidades que se presentan al mundo educativo, exceden las fronteras de los países.
tenemos una serie de desafíos que tienen que ver con el mundo, con nuestra ciudadanía global. Precisamente lo que nos pasa hoy, la pandemia, es un ejemplo extraordinario en este sentido, donde de diferentes lugares del planeta necesitamos trabajar colaborativamente para solucionar este problema. Pero lo mismo pasa con una serie de desafíos y quiero solo detenerme en algunos de ellos para que entendamos la línea que impone este libro y sobre la cual vamos a conversar. Uno es el cambio climático, que sin duda significa para todo el planeta un desafío por nuestra pequeñez, por nuestro lugar en el universo y por el cuidado que tenemos que tener de nuestra casa. Otro es la ciencia y la tecnología. Fíjense lo que ha sido el año 2020, la aceleración en el uso de la tecnología para la educación y una insistencia que tiene el profesor Reimers en mirar estos temas desde una ciudadanía global donde todos podemos hacer algo para el mejor uso de esta tecnología, y lo vamos a discutir en este foro con un representante del empresariado y la tecnología como es Pablo Veramendi. Hay otro de las cuestiones que a todos nos tienen preocupados y que exceden las fronteras de los países y sobre lo cual tenemos que trabajar en la educación, que es la democracia y la paz, es decir, los gobiernos del mundo. Sobre todas estas cuestiones hay una necesidad muy clara en la ciudadanía y en las sociedades de todos los países, que es educar distinto, empezar a educar hacia el futuro, empezar a darnos cuenta de aquellas habilidades y aquellos conocimientos que se necesitan para enfrentar este desafío de la ciudadanía global. Esto significa que los estudiantes deben comprender estos temas que exceden las fronteras de cada país y además interesarse, y de hecho, si ponemos al alumno en el centro, es algo que ellos expresan y que bien ha tomado el profesor Reimers, en el sentido de que su interés es trabajar en estos temas, se interesan, están evidentemente ilusionados, pero necesitan de los conocimientos y de las habilidades suficientes para ser arquitectos de su propia vida. Y quiero remarcar en esta arquitectura de su futuro, porque es algo que el profesor Reimers insiste, y creo que hace justamente al gran objetivo que tenemos todos en la educación. Educar no solo se limita a la transmisión de conocimientos, sino a las habilidades necesarias para poder aplicarlos. Y ahí está el pensamiento crítico, ahí está la arquitectura de un nuevo estudiante hacia el futuro. Y también tenemos que ser conscientes, y esto lo remarca el profesor Reimers, en que ha habido muchas interacciones sobre este tema de educación global, desde hace muchos años, con diferentes ópticas, pero tenemos que ser realistas en que no se han implementado, es decir, que el mundo académico y el mundo, el mundo práctico no se ha puesto de acuerdo en una acción concreta para llevar adelante estos elementos que necesitamos para una educación global eficiente. Yo creo que este es uno de los grandes propósitos del libro, acercar estos dos mundos, y el profesor Reimers lo hace desde 5 perspectivas que las vamos a analizar. La perspectiva cultural, la perspectiva psicológica, la perspectiva profesional, la perspectiva institucional y la perspectiva política. Cada una de ellas la vamos a ir explicando cuando converse con los panelistas, y vamos a enfocar las 3 primeras, la cultural, la psicológica y la profesional, con Gabriela Azar. Gabriela tiene un enorme conocimiento de estas cuestiones, ha trabajado en políticas públicas con respecto a los currículums y con respecto a la formación docente, con lo cual me da mucho honor y mucho lujo poder hablar con vos, Gabriela, de estos temas. Así que te paso una primera pregunta general sobre el libro, qué te ha parecido, qué has encontrado de relevante, y si podemos empezar entonces también con estas perspectivas que analiza Fernando en su obra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un enorme gusto poder participar, Fernando Reimers, de la presentación de este libro en sociedad, y además es un gusto hacerlo con amigos como Silvina, por supuesto Manuel y bueno, Pablo.
y Flor, no quiero dejar a nadie afuera. Manuel, vos ya has dado unas pinceladas muy interesantes que están establecidas de alguna manera en la parte más introductoria del libro. A mí me gustaría hacer como un recorrido, ustedes me van a ir avisando el tiempo para no excederme, y esto me parece que es importante justamente para poder lograr en esta dinámica luego un intercambio directo con Fernando, y que tiene que ver con la estructura que ha logrado Fernando para generar estas cuestiones que vos has comentado vinculado a lo que es educación global para mejorar el mundo y cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Manuel, hay como una primera aseveración que a mí me gustaría hacer y creo que está muy bien escrito, muy bien marcado, muy bien delimitado, con un lenguaje muy profundo desde el punto de vista académico, pero también que puede comulgar perfectamente con lo que tiene que ver con el lenguaje pedagógico al interior de las instituciones educativas y que tiene que ver con esta clara definición de qué es la educación global, por qué esta educación global tiene cometido prioritario mejorar al mundo, cómo se logra que esta educación global pueda adentrarse en las prácticas institucionales de la escuela para que todos los estudiantes de alguna manera logren, tanto niños como adultos, esta capacidad de ciudadanía global. El prólogo del libro lo hace nada más ni nada menos que Howard Gardner, todos ustedes lo conocen, es un investigador, un profesor, padre de la teoría de las inteligencias múltiples, y es muy interesante la cualificación que Gardner hace, y que quiero parafrasearlo textual, cuando él dice que la educación debería ser global, debería ser, como dijo también Manuel recién, para todo el mundo, y tiene que estar al servicio de una población conectada globalmente. Este es un tema central que seguramente después Pablo va a poder profundizar, porque esto tiene un fuerte impacto en todo lo que hace las tecnologías hoy de la información y de la comunicación, que nos permiten, como ahora, estar a todos interconectados en tiempo real. Este libro, dice Gardner, es muy innovador, tiene claras raíces en la práctica educativa, y agrego a lo que dice también Gardner, que hay algo que es muy interesante, y que es esta mirada multisectorial, polifacética, sistémica que Fernando logra dar entre esta vinculación de lo que vos decías, Manuel, el mundo académico que mira con investigaciones lo que es la educación global, y que uno podría encontrar alguna bibliografía al respecto que Fernando también suele citar a lo largo del desarrollo de su obra, esta inconsistencia de que lo académico no comulga con la práctica profesional, y creo que uno de los ejes prioritarios y objetivos del libro es ver cómo se logra esta vinculación estrecha que necesitamos a nivel mundial, a nivel global, vaya esta palabra, entre lo que es el mundo académico y el mundo de la práctica profesional. Es muy interesante el recorrido para que este cometido prioritario se logre, y que reiteradamente Fernando lo nombra y lo toma en los distintos capítulos del libro vinculado a qué es este objetivo central, y por supuesto cómo lograr institucionalizar prácticas de esta competencia de ciudadanía efectiva al interior de las instituciones educativas. Hace un recorrido en 164 páginas con un lenguaje que es maravilloso, que es súper claro. Decíamos el otro día con Silvina, de una lectura que te invita a seguir recorriéndolo, a no lentificarlo, realmente se lee con mucho gusto, con mucho placer, porque además utiliza muy bien la manera de escribir, conceptualizando, pero también ejemplificando, y también ahondando en distintos tipos de aportes bibliográficos que permitan de alguna manera tomar cursos de acción efectivo para ver cómo poner esto en diálogo con las escuelas. Hay un primer capítulo introductorio que hace referencia justamente a un enfoque multidimensional de la educación global. Un segundo capítulo que refiere a qué es la educación global y por qué la educación global hoy es importante. Fíjense el día en el cual estamos presentando este libro, esto que Manuel decía con respecto a un problema que hoy es global, el tema de la pandemia, que ha hecho que necesariamente todos, independientemente de nuestros contextos socioculturales, independientemente de nuestras políticas públicas educativas y las diferencias que hay entre los distintos países,
tengamos que buscar comunes denominadores que nos permitan resignificar qué es lo que vale la pena enseñar en este contexto. Y creo Gabriela, que de alguna manera, sí. perdón, justamente para seguir tu hilo y antes de entrar en las perspectivas, me gustaría darle un minuto la palabra a Fernando, porque justamente tocaste el corazón del libro, el porqué de la educación global. Y me gustaría escucharlo a Fernando, que lo he escuchado ya varias veces y lo explica tan bien. Pero Fernando, sí, discúlpame la interrupción. si no, no te preocupes, Manuel, pero si no te importa, ¿por qué no terminamos de escuchar a Gabriela, que estaba en un hilo muy interesante? Y cuando ella termine, yo hago lo que tú me dices, ¿te parece? Perfecto, antes de las perspectivas, ¿te Venga, parece? sí. Adelante, Gabriela. Quiero entonces retomar algún tema que se plantea en el capítulo 1, que me parece interesantísimo, porque Fernando hace referencia a cómo educar a estudiantes para que desarrollen las competencias necesarias que les permitan adaptarse al mundo que les ha tocado vivir. Y en este punto vuelvo sobre un tema que recién estaba comentando. Él dice, no hay una teoría o teorías sobre la educación global que puedan tener una conexión visible y eficiente con la práctica. Creo que este es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en la educación sistemática, en la educación formal, también podríamos decir en lo no formal e informal, pero fundamentalmente hablando de la escuela, que Fernando lo toma como esa institución creada para transmitir críticamente la cultura de la sociedad, pero con sentido formativo. Una escuela que tiene que comulgar con los datos que aporta hoy la realidad. ¿Para qué, dice él? Justamente para que sea relevante lo que los chicos aprenden, para que se asombren, para que sean creativos y para que puedan de alguna manera, dice, no solo dar respuesta a los grandes problemas del mundo que se presentan hoy, sino fundamentalmente también para que sean capaces de profundizar en su propio proyecto de vida, y de vida, de planificación de vida y de proyecto de vida futuro. Y en esto hago una conexión y me parece que es muy importante, porque creo que es recuperar el sentido más profundo que tiene la educación humanista y personalista. Entonces aquí se plantea un desafío en este capítulo muy importante, en donde Fernando dice, bueno, tenemos que ver cómo logramos conectar este mundo de este saber académico, podría agregar también de todas estas definiciones de la política a veces curricular que no logran comulgar ni con lo que en realidad los niños y jóvenes necesitan para estar situados en este mundo presente y para poder entonces proyectar su futuro. El capítulo 2 es muy interesante. Ahí en el capítulo 2 se hace referencia a qué es la educación global. Hay una primera conceptualización muy clara de la educación global. Entonces, Fernando dice, la educación global se refiere a las prácticas orientadas, miren qué interesante, por un conjunto de perspectivas y objetivos pedagógicos creados para generar oportunidades para que los estudiantes desarrollen la capacidad de perspectiva global. Y acá me parece muy interesante compartir con ustedes un comentario, porque ustedes vieron que hoy en la Argentina, como me imagino también pasa en otros países del mundo, pero contextualizado en nuestro ámbito actual, hay un énfasis muy fuerte puesto en la formación por capacidades para todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? Hay un documento que se ha elaborado sobre el marco de capacidades para estudiantes de escuela secundaria, donde se prioriza justamente también como una capacidad el compromiso, parte de la ciudadanía global. Hay también otro documento que se ha hecho en el Instituto Nacional de Formación Docente que refiere a capacidades profesionales docentes, pero las definiciones políticas y las institucionales, como dice Silvina, que no se pueden hacer desde un escritorio, requieren imprescindiblemente una conexión entre estos mundos que le dé cierta libertad a la gestión, dice Fernando, y al liderazgo de los directivos, que tienen que tomar también decisiones de política educativa al interior de sus propias instituciones. Y esto me parece que es un desafío interesante. Y quiero agregar también dentro de este capítulo 2, y después no les voy a decir mucho más del capítulo 2 para dejarlos a ustedes con la intriga y para que puedan leer la obra. Esto me pareció riquísimo porque Fernando toma los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, él lo toma esto como un marco muy importante para trabajar conceptos como, por ejemplo, sostenibilidad, que sin lugar a dudas, sostenibilidad, dice el cambio climático, problemas emergentes
de la pobreza, digamos, los grandes problemas también que estamos enfrentando hoy, podríamos decir también este virus, hace que estos objetivos permitan centrarse en múltiples disciplinas que permiten en profundidad, de nuevo, volver a desarrollar lo verdaderamente humano. Entonces, todo el impacto que tienen hoy las realidades en términos de lo que son los valores, las normas de convivencia, los objetivos vinculados a todo lo que tiene que ver con lo socioemocional como eje sustentable para poder lograr estos cometidos centrales. Antes entonces de empezar con las perspectivas, Manuel, ¿querés que le pase la palabra a Fernando? Yo creo que sí, Fernando, sería interesante. Con mucho gusto. Yo estaba encantado escuchando a Silvina. Qué lujo. Quiero darle las gracias a Florencia, a Gabriela, a Silvina y a Pablo por esta oportunidad esta mañana. Yo tengo poco que añadir habiendo escuchado la presentación tan clara que hizo Manuel, pero sí quiero insistir en que esta oportunidad que crea la pandemia difícil, esta plaga tan espantosa que ha producido tanta pérdida educativa, también es una oportunidad de repensar, bueno, ¿cómo andábamos en materia educativa? No simplemente de decir, recuperemos lo que teníamos, porque la verdad es que el sistema educativo era deficiente en al menos dos puntos de vista. Uno, en darle a todos los estudiantes las capacidades que les hacen falta para hacerse cargo de su propia vida, para desarrollar un proyecto de vida, para colaborar con los demás en un mundo cada vez más interdependiente. Y era especialmente deficiente en cerrar brechas de equidad. Esa era la realidad. Y yo creo que si vamos a tratar de aprovechar esta circunstancia en la que estamos, no solo para recuperar las pérdidas educativas, sino para atender los desafíos pendientes, pues es importante reconocer esas deficiencias del sistema educativo que teníamos. Y yo creo que en ese sentido, si uno mira, por ejemplo, la información recogida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en las encuestas de PISA, uno se encuentra que por lo menos un tercio de los estudiantes dicen que no le ven sentido a su vida. Y uno se encuentra que otro tercio de los estudiantes dice que en la escuela son víctimas de acoso, de bullying por parte de sus compañeros. Y uno se encuentra que hay por lo menos un tercio de los estudiantes que son infelices con su vida. Y yo creo que los educadores tenemos que preguntarnos por qué. Y mi impresión es que parte de la respuesta tiene que ver con la manera en que enseñamos. Cuando uno mira encuestas también de la OCDE, de Talis, en las que les preguntan a los profesores, ¿y usted cómo enseña? Uno se encuentra dos mundos que coexisten. Un mundo donde los profesores en verdad saben lo que les toca hacer para hacer una buena instrucción que consiste en transmitir contenido, una instrucción centrada en el profesor. La mayor parte de los profesores preparan sus clases, explican los objetivos de sus clases, explican cómo una clase se relaciona con la clase anterior, etc. Donde hay un enorme vacío es en la cantidad de profesores que involucran a sus alumnos en tareas de alta complejidad cognitiva que requieren que colaboren y que requieren que colaboren sobre un tiempo prolongado. Es decir, las actividades precisamente que nos hacen falta para atender a desafíos nuevos como el de cómo vivir y cómo trabajar en pandemia. Entonces uno se da cuenta que el porcentaje de profesores que se plantean siquiera promover pensamiento crítico de parte de sus alumnos es bajo y es muy heterogéneo entre países. Que el porcentaje de profesores que involucran a sus alumnos en proyectos de grupo es un tercio en promedio en la OCDE. Que el porcentaje de profesores que involucran a sus tareas en proyectos que requieren que colaboren durante un periodo prolongado es muy poquito. Que el porcentaje de profesores que se atreven a dejar que sean sus alumnos los que decidan cómo resolver un problema es ínfimo. Entonces, creo que eso, ahí está parte de la explicación de por qué los estudiantes terminan concluyendo que esta educación a la que están recibiendo en verdad está bastante desconectada del mundo en el que les toca vivir. Y la razón por la que yo encuentro tan inspiradores los objetivos de desarrollo sustentable es porque nos dan la oportunidad de abrir ventanas en la escuela al mundo. Es decir, no, si es que esto no es un mundo paralelo, el de la escuela. Esto es una institución que fue creada para ayudarnos a entender, a comprender y a mejorar ese mundo. Y por supuesto que es difícil decir, bueno, ¿y cómo hace uno una pedagogía que ayude a entender estos objetivos? Porque el desafío no es decir que los estudiantes puedan reconocer que hay un objetivo que se llama un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre. El desafío es que desarrollen las competencias para construir un mundo sin pobreza. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Para referirme al cambio climático al que se refería Manuel. Cuando uno revisa una tarea que he hecho recientemente, todos los currículums de preparar para el cambio climático, se dan cuenta, primero, que están todos basados en transmitir
el conocimiento sobre la ciencia del cambio climático, lo cual es necesario, pero es como la base en la jerarquía de Bloom de lo que hace falta conocer. Lo que hace falta conocer, por ejemplo, Bill Gates ha estado trabajando en los últimos 7 años, buscando tecnologías nuevas que nos permitan revertir cambio climático. ¿Cuál es un ejemplo de ellas? Tecnologías para disponer de los desechos humanos. Ustedes fijan la manera en que la mayor parte de quienes nos escuchen seguramente disponen de desechos humanos es con inodoros basados en agua, al que tiene acceso 10% de la población mundial. Si uno extendiera esta tecnología al 100% de la población mundial, el impacto ecológico del desperdicio de agua que eso representaría sería espantoso. Entonces Gates ha estado buscando cómo hacemos inodoros que no requieran agua. Eso es un ejemplo. Y eso lo que requiere son capacidades de invención, capacidades de ingeniería, mucho más que conocer la ciencia del cambio climático, es tener la capacidad realmente de reinventar el mundo. Entonces, yo veo estos objetivos como la posibilidad de plantearse cómo desarrollar esas capacidades de invención, de innovación, de comprensión, cómo integrar un pensamiento ético, una imaginación moral, un conocimiento que nos permita de verdad construir un mundo mejor. Y bueno, en esa búsqueda en la que estoy ya, como decía Manuel, hace varios años, yo he recorrido, digamos, 3 momentos de esa búsqueda y termino ya pronto. El primero es el que empecé hace 7 años cuando con mis colaboradores desarrollé un currículum que se llama el Curso Mundial. Un currículum alineado con estos objetivos, 350 unidades, diseñado inicialmente para una red de escuelas de élite globales, las escuelas Avenues, donde yo tenía la impresión en aquel momento que si uno cambiaba el currículum, cambiaba la escuela y cambiaba el mundo. ¿Y qué fue lo que el libro fue muy bien recibido? En el primer año se han vendido 20.000 copias, pero la gran aprendizaje de esto fue lo que el libro no decía. Y lo que el libro no decía es, ¿y cómo cambia uno la escuela para que pueda enseñar estas cosas? Digamos, mi supuesto hace 7 años era que el currículum solo era suficiente. Y lo que me di cuenta es que el currículum requiere 2 cosas adicionales, una estrategia de cambio de la cultura escolar y formas de desarrollo de capacidad de los profesores. Y entonces, bueno, esa fue la tarea de la versión, digamos, 2.0 de esto, empoderar a estudiantes para mejorar el mundo en 60 lecciones, que es básicamente 3 cosas. Una explicación de cómo pasa uno de estos objetivos a desarrollar capacidades y de ahí un currículum, una estrategia de cambio escolar y un ejemplo, un prototipo. Pero ahí también me quedé corto. Es decir, el resultado de aprender de la gente que trató de incorporar ese currículum es que me di cuenta que para llevar a escala, para producir cambios sistémicos, alineando sistemas educativos con una visión verdaderamente empoderadora, lo primero que hace falta es una herramienta de comunicación, porque una reforma educativa en el fondo es un ejercicio en el que mucha gente tiene que entenderse. Y para entenderse con el otro, lo primero que uno tiene que poder hacer es ponerse en su lugar. Y para poder ponerse en su lugar, tiene que poder ver el mundo desde su mirada. Y claro, es naif suponer que todos vemos el mundo de la misma manera. Entonces, esa es a lo que aspira a contribuir este libro, es nombrar cuáles son 5 maneras de pensar el cambio educativo, con 2 propósitos. El primero, muy simple, el poder tener un poco más de empatía, el poder entendernos con los demás. Y el segundo, con la idea de que si uno mira el cambio simultáneamente desde 5 perspectivas, tiene una visión más compleja. Decía Goethe, ese gran escritor de la Ilustración, que la persona que habla un idioma ve el mundo con un ojo y que lo que nos dan 2 ojos es la posibilidad de ver profundidad, la posibilidad de tener perspectiva. Y si uno extiende esta metáfora, lo que nos dan las 5 miradas que ofrece el libro, pues una perspectiva más completa. Esa es toda la intención del libro y la reflexión del libro. Gracias, Manuel. Gracias, Fernando. Vamos a retomar con Gabriela justamente sobre estas miradas que tú anunciaste y te doy la palabra, Gabriela, para mirar posiblemente tu opinión sobre las 3. Bueno, creo que Fernando ha dado bastantes pinceladas interesantes que permiten introducirlas y voy a tratar de ser sintética porque así le damos lugar a Silvina y a Pablo y tenemos el tiempo de que nos están compartiendo con nosotros este magnífico espacio puedan también hacer sus preguntas o comentarios. A mí me parece que es sumamente interesante porque esto que acaba de explicar Fernando de alguna manera pone en evidencia esto que ha logrado de generar esta mirada multifacética respecto de cómo lograr esta interacción profunda entre lo que está escrito y lo que hay que hacer efectivamente en la escuela. Y cómo es necesario repensar la estructura organizativa sobre lo que basa la práctica institucional escolar, que muchas veces no es permeable a que se puedan ir generando este tipo de
readecuaciones, sumado a las exigencias que seguramente Silvina después va a poder comentar y ahondar más, que plantea la política pública, sobre todo curricular, para los distintos niveles del sistema educativo. Entonces, ¿cómo lograr que permee todo esto nuevo en una cultura institucional que no logra dar respuesta a estos procesos que se requieren de cambio? Entonces hay un capítulo 3 que es muy interesante, que los invito a que realmente lo lean y lo profundicen, que tiene que ver con una perspectiva cultural y la educación global, que de alguna manera Fernando lo ha comentado. ¿Qué sabemos sobre los contextos en los cuales se desarrolla la educación, tanto en el macrosistema como en lo micro? ¿Cómo logramos de alguna manera también, aún teniendo comunes denominadores y objetivos comunes vinculados a lo que es la educación global y el desarrollo de la capacidad de ciudadanía, para que esto pueda realmente permearse en el ámbito de las instituciones, teniendo en cuenta los distintos contextos, las distintas comunidades, las distintas religiones, los distintos perfiles formativos docentes, los distintos marcos identitarios que tienen las escuelas, los distintos proyectos educativos institucionales? Fíjense todo lo que hay que mirar a la hora de pensar en esta reconversión, pero creo, y esto agrego, que es un momento de nuestra vida social y cultural muy propicia, fruto de esta pandemia que nos implica necesariamente a todos y que requiere nuestro mayor esfuerzo creativo para poder de verdad resignificar estos espacios. El cuarto capítulo es una invitación a pensar en la perspectiva psicológica y la educación global, y esto me dejó pensando, ¿no? Qué riqueza, ¿no? Más allá de esta diversificación de procesos cognitivos que también de alguna manera en el prólogo Howard Gardner hace de este libro, invita a tratar de pensarlo, porque ¿cuánto sabemos los directivos o los docentes acerca de cómo aprenden los niños? Más allá de tener claros ciertos perfiles evolutivos, ¿hasta dónde de verdad, cuando las autoridades políticas o cuando los directivos de las instituciones decimos que enseñamos por capacidades, de verdad estamos entendiendo qué operaciones lógicas y metodológicas de pensamiento pone en juego un niño, un joven, un adulto, cuando de verdad tiene que aprender capacidades? Y en este sentido, hago un pequeño paréntesis que me parece muy interesante porque, bueno, la verdad que es riquísimo el capítulo, se hace una muy buena clarificación desde lo conceptual y diría también desde lo metodológico, estratégico, vinculado a cuáles son esas habilidades centrales y cómo esas habilidades tienen que comulgar con este nuevo contenido global, que es el que definitivamente va a permitir que se pueda generar este cambio para lograr esta cultura de aprendizaje global y comunitario. Pero hay un énfasis importante puesto en que hay temas específicos y perspectivas que todas las disciplinas, independientemente de cuál sea su enfoque epistemológico, su objeto de estudio, tienen que poder tener, y que es el desarrollo de la creatividad, las habilidades socioemocionales, las competencias cognitivas interpersonales e intrapersonales que definitivamente la escuela las tiene que enseñar. A compartir se enseña, a amar se enseña, no son solo sentimientos intrínsecos de la persona humana, y la escuela tiene que poder, dice Fernando, conectarse también con estas realidades para hacerlo mucho más efectivo. Es más potente que hoy la educación, de cara a este nuevo siglo, permita globalizar procesos que nos permitan hermanarnos, porque después el dato conceptual sale y va de suyo, sobre todo en un mundo en donde estamos tan interconectados y hay que tratar de priorizar, dice, otras cuestiones. El quinto capítulo, que me parece interesantísimo, y acá me voy a detener unos minutitos, es el que tiene que ver con una perspectiva profesional y la educación global. Interesantísimo, porque Fernando hace referencia a cuáles son aquellas competencias, aquellas capacidades, aquellas habilidades, aquellas aptitudes, como querramos llamar, digamos, no importa el análisis del alcance terminológico, semántico que tengan estos conceptos. Definitivamente se tratan de saber hacer, conciencia, con el dato que aplica a las disciplinas, y con conciencia, valores, actitudes, normas de convivencia que necesitan aquellos que enseñarán o tendrán otro tipo de responsabilidades institucionales.
Y esto es interesantísimo. Y en esto creo, y permítanme que particularice un poco en el contexto de la República Argentina, estamos hoy atravesando un proceso de reconversión muy importante que arrancó ya desde el 2006 y que tiene que ver con esta profunda demanda de reconversión de la profesionalización docente, que priorice fundamentalmente, como estamos tratando de hacer en la Universidad Católica, la formación de habilidades, y una de esas capacidades tiene que ver con la perspectiva global, que ya el Alverno College se lo planteaba en la década del 70, pensando que cualquier profesional, y esto ya para el nivel superior, cualquiera sea el ámbito disciplinar de incidencia, tenía que poder desarrollar en sus estudiantes esta perspectiva global, que Fernando logra de una manera casi mágica brindar como oportunidades efectivas que permitan realmente tener caminos de acción para su implementación. El capítulo 6 y 7 se los dejo a mi amiga Silvina, que los va a poder explicar muy bien, pero quiero cerrar diciendo que uno de los ejes más innovativos que presenta este libro tiene que ver justamente con lograr una clara conceptualización de cómo logramos pensar colaborativamente los problemas más importantes con este marco que recién Fernando señalaba, de objetivos que Naciones Unidas plantea a nivel global de desarrollo para la sostenibilidad, al interior de la realidad de las instituciones educativas, y los invito también después a que puedan profundizar sobre todo en las conclusiones, porque allí se hace también una síntesis muy interesante que permite tomar los comunes denominadores de estas 5 dimensiones o estas 5 perspectivas que Fernando Reimer de una manera muy creativa y muy profesional plantea, y nos da de verdad caminos de acción para que las escuelas, los directivos y los docentes veamos cuál es el mejor camino y cuáles son las mejores alternativas pedagógicas para institucionalizarlo en la práctica, de modo que de verdad los estudiantes puedan educarse globalmente. Y yo agrego ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente tu exposición. Y me da mucho placer darle la palabra a Silvina Wirtz, una gran amiga de Educar 2050, de lo cual me siento muy honrado. Y además, Silvina, creo que tenés la posibilidad de unir en tu mente brillante la experiencia de la política, la experiencia de la academia y la experiencia del día a día, que te hace muy importante para este panel. Así que, Silvina, te dejo con una visión de lo que quieras mencionar del libro y las últimas 2 perspectivas, la institucional y la política. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Quiero agradecer a Educar 2050 por esta invitación, muy especialmente a Manuel y a Florencia Morosini. Realmente un lujo estar acá. Por supuesto, agradecerle al profesor Fernando Reimers la oportunidad, primero, de haber leído el libro y segundo, de poder estar aquí en este panel y decirles que, bueno, que es un panel de lujo, que la verdad que no puedo dejar de decirles que estoy feliz de compartirlo con Pablo y con Gabriela Azara. Dicho esto, no voy a describir el libro, solo voy a marcar 3 cuestiones del libro, pero quiero resaltar el valor del libro y especialmente en lo que hace, digamos, a la perspectiva política, institucional y cultural también, ¿no? Me parece que este sería mi objetivo. Primero, digamos, un gran valor de este libro, Educación Global para Mejorar el Mundo, es que el profesor Reimers propone un enfoque multidimensional para lograr un cambio. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra cambio, la necesidad de transformar los sistemas educativos y un cambio con una dirección. Es un cambio que tiene una dirección muy clara hacia la ciudadanía global. No es un cambio por un cambio en sí mismo, sino es un cambio hacia una dirección que creo que es clave, que es la educación global, la ciudadanía global. Ahora, ¿qué es la educación global en el libro? Acá sí hago una mini descripción, pero me parece importante señalar que no se trata de un retoque curricular, de agregar una materia más, de poner un contenido más, sino que, por el contrario, se trata de reorientar la tarea escolar
digamos, de una perspectiva que valora contenidos que muchas veces ya están en el currículum, como lenguas extranjeras, el trabajo que señalaste vos, Manuel, para digamos, el cambio climático, la inclusión educativa como un tema clave, temas de acoso que mencionó recién el profesor Reimers, temas de tecnología como un tema clave que seguramente Pablo va a trabajar, que hacen a la educación global, que hacen a las nuevas perspectivas que tenemos que darle a la escuela. Entonces, digamos, me parece que lo interesante es que el profesor Reimers plantea la idea y la necesidad de un cambio, nos indica cómo ese cambio es posible y por el otro lado este cambio con esta dirección para que esa transformación sea una realidad. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros venimos en la mayoría de los sistemas educativos de intentos de reformas y transformaciones, y hemos pasado por la reforma que han tenido distintos nombres, por ejemplo, Nueva Escuela en los 90, en realidad la Nueva Escuela viene de la década del 20, ¿no? Viene de muy anterior, pero se volvió a usar el nombre de Nueva Escuela en los 90, después se ha hablado de las escuelas del futuro, se ha llegado a hablar de nuevas escuelas del futuro, pero todo esto, y lo señala el profesor Reimers en el libro, después terminan siendo reformas que tienen un impacto muy menor y que terminan, digamos, siendo cooptadas por el sistema educativo tradicional. Y lo que él propone acá es la necesidad de considerar 5 perspectivas claves para que ese cambio, para que esa transformación de los sistemas educativos sea posible. Y a mí lo que me interesa justamente esto. ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos diseñar? ¿Qué necesitamos pensar en términos políticos, culturales e institucionales para que esto sea posible y para que no terminemos sumando reformas a lo que hemos dado a llamar, o algunos teóricos han dado a llamar, un museo de grandes novedades? Si uno mira la historia de las reformas educativas a lo largo del mundo, creo que se podría armar esto, parafrasea digamos, una canción de rock argentina que habla de los museos de grandes novedades. Entonces me parece clave este tema, quería centrarme, digamos, complementando las perspectivas de las que ha hablado Gabriela en este punto. No voy a nombrar a las 5 perspectivas porque Manuel ya lo hizo, pero sí un tema, digamos, antes de entrar me parece clave que el libro va en la dirección de la ONU, ¿no? En la dirección de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que también los ha mostrado, nos ha ilustrado tanto el profesor Reimers, porque no es un intelectual sentado en un escritorio aislado de lo que está pasando, sino que esto es algo que se está promoviendo desde organismos internacionales y realmente le da, digamos, una capacidad de pensar y hacer al mismo tiempo. Entonces, me parece que la mirada del profesor Reimers en el libro es compleja y a su vez realista. Por ejemplo, en la perspectiva cultural, se preocupa por la necesidad de comprender, digamos, cómo la sociedad ve a los docentes y se pregunta, ¿es posible realizar una transformación si la mirada que la sociedad tiene de los docentes es una mirada o un imaginario o una percepción no muy buena? Y él muestra la diferencia entre el caso finlandés y otros casos en donde, digamos, las impresiones respecto de los docentes cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la sociedad a los docentes? Y se pregunta si es posible transformar, a su vez, si los docentes no generan un consenso en torno a la transformación, o sea, la necesidad de que las reformas o las transformaciones no salgan de la silla, del escritorio de algún político, sino que realmente se generen consensos.
En este sentido, digamos, me parece clave la idea de destacar sus palabras en el capítulo 6. Él dice: diseñar un programa de educación global es comprender cómo se posicionan los grupos cuyos intereses resultan claves. Es decir, propone diseñar un mapa de actores para pensar estratégicamente el cambio. ¿Sí? Un tema central y a la vez delicado, como dije antes, también es a partir de un mapa de actores, a partir de una estrategia, propone generar consensos en torno a la necesidad de esta transformación. Pero propone generar consensos no de un modo ingenuo, sino entendiendo, digamos, que la política educativa implica la necesidad de resolución de conflictos. O sea, que la política educativa es arena de conflictos. Y esto es clave para poder pensar un cambio para la educación global, y al mismo tiempo poco se dice de esto, ¿no? Me parece como muy importante este tema. Al mismo tiempo, trabaja sobre otro tema no menor, al que los pedagogos solemos dedicarle poco tiempo, que tiene que ver no solo a la necesidad de hacer una cartografía política y a la necesidad de desarrollar una estrategia, sino también a la necesidad de pensar herramientas de comunicación para generar estos consensos, que obviamente no va a significar que el 100% esté de acuerdo, sino que van a requerir tiempos, etapas, etc. A su vez, digamos, la perspectiva institucional, a mí, en el marco de la perspectiva institucional, no voy a hablar, digamos, de toda la perspectiva institucional, pero me parece muy importante destacar el apartado referido a los recursos de enseñanza. Me parece que esto es clave y también muy olvidado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de volver a la presencialidad o volver a una escuela híbrida, en realidad nosotros tenemos que pensar que en simultáneo los chicos van a ir algunas veces por semana a la escuela, pero la educación remota o a distancia, yo no la llamo online porque no necesariamente existe la posibilidad de esta educación online, pero usemos el viejo término de educación a distancia, con la televisión, la radio, etcétera, materiales específicos, tengan que convivir. Y acá el profesor Reimers hace un aporte importante, porque tanto para la escuela híbrida como para el futuro de la escuela, es muy difícil pensar cualquier transformación si no se cuentan con los recursos necesarios, recursos vinculados a la tecnología como clave, digamos, para poder pensarnos en el futuro y en una educación global. Tecnología para todos, digamos, no es tecnología para el 20% de la población como tenemos hoy en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? A ver, hay más tecnología, pero para que puedan trabajar de un modo sincrónico, los estudiantes necesitan internet de alta velocidad y una computadora disponible para ellos. Eso solo lo logra un 20%. Después se utilizan otras tecnologías nuevas y viejas. Pero me parece clave, y un tema que trabaja el profesor Reimers, vinculado a las viejas tecnologías, a los libros de texto, a los libros, digamos, para poder pensarnos en el mundo, porque también es cierto que la escuela es una institución, es una de las pocas instituciones, y es la única institución educativa que hoy sigue enseñando a leer y escribir como condición básica a la alfabetización para poder después estar inmersos en este mundo global. Entonces, me parece muy interesante este equilibrio entre las nuevas y las viejas tecnologías, este trabajo con la necesidad de, ojo, no descuidemos la necesidad de recursos, y este trabajo tan inteligente sobre la política que a veces se hace de un modo tan ingenuo. Y la verdad es que me parece que es un libro que nos
permite salir de lo que nosotros podríamos llamar en castellano una expresión de deseos, en inglés un wishful thinking, y trabajar, digamos, de un modo más estratégico y más inteligente sobre las necesidades de las transformaciones. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando, por este interesante y valiosísimo aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Silvina, excelente tu punto de vista. Y vamos ahora a hablar con Pablo Beramendi, que nos va a traer la visión del empresariado, la visión del director general de Google en Argentina. Y quiero compartir con vos dos preguntas, en realidad una primera y otras dos que voy a unificar. Pero la primera apunta a tu función dentro de Google, que es una empresa netamente global. ¿Cómo ves estos puntos que se pusieron del libro del profesor Reimers y que tienen que ver con aplicar la tecnología para invertir en un cambio hacia la mejora en la educación global que tiene que ver con metas de la ONU y que además defiende principios humanos, ¿no? para mejorar la educación en el mundo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve tu empresa? ¿Cómo lo ve tu mirada tecnológica sobre estos temas? Bueno, muchas gracias, Manuel. Primer mensaje de agradecimiento y la verdad que un verdadero honor, como dijeron todos y todas ya, compartir este panel con el profesor Reimers, con Silvina, con Gabriela, con Florencia, contigo. Así que realmente un gran placer. Y bueno, yo, como ya me conocés, Manuel, muy comprometido con la educación, no solo por mi función en Google, sino también por mi rol de padre. Y padre encontrado el año pasado, como nos pasó a todos quienes tenemos hijos, en la necesidad y por supuesto la responsabilidad de tener que involucrarse tal vez mucho más de lo que uno lo venía haciendo, ¿no? Creo que son esas cosas que la pandemia nos deja como positivas. Primero, como sabemos, valorar muchísimo más el rol de los educadores, como decía el profesor, y por el otro lado, qué importante es el involucramiento de nosotros, padres y madres, en esta tarea de educar, que claramente no es solo una tarea de los educandos, de los educadores, mejor dicho. Mira, decirte, Manuel, y a todos y todas que me apasiona el tema, pero me apasiona además la visión del profesor de esto de la educación global y cómo se conecta de manera muy cercana con la tecnología y con el rol de Google. Decirles que definitivamente la educación está intrínsecamente relacionada con la misión de nuestra compañía, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, y qué cosa más importante que poder también conectar a la educación con esto de poder acercar la información a la gente. Y está claro que la educación es la columna vertebral, literalmente, para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo y definitivamente incide en la formación y el desarrollo de las personas. Nosotros en Google somos muy conscientes de que la tecnología es posibilitadora y justamente generadora de oportunidades, y por eso desde hace más de 10 años que hemos puesto la tecnología de Google al servicio de la educación y por supuesto a partir del año pasado todavía con mucha más pasión y con mucha más decisión. La tecnología es relevante en el ámbito educativo, Manuel, y de hecho nuestro CEO global, Sundar Pichai, lo resumió claramente diciendo que la tecnología por sí sola no mejora la educación, pero sí puede ser una parte muy poderosa de la educación y, como dice el profesor, de la educación global. Y es por eso que nosotros basamos todas nuestras actividades enfocadas en la educación en 4 grandes pilares. La primera es la capacidad de generar nuevas capacidades justamente en los líderes para que lleven a la innovación, a la educación, esto que hablaba el profesor, ¿no? La posibilidad de generar nuevas capacidades, no solamente el reconocimiento de los problemas, sino luego capacidades que nos ayuden a resolver esos problemas. Esto es una parte y uno de nuestros 4 pilares. El segundo, empoderar a cada educador y a cada educadora dándoles herramientas que puedan utilizar volcadas a la educación. El tercero, muy importante, educar a cada alumno, justamente con estas herramientas que les permitan educarse. Y por último, seguir evolucionando cada día, poder aprendiendo, poder contar con la retroalimentación de todos con los quienes trabajamos para ir mejorando. Y déjame cerrar con un par de conceptos. El primero es, si entendemos que el 65% de los que hoy son alumnos van a tener mañana trabajos que hoy no existen, qué importante es definitivamente, como decíamos, el rol de la educación.
Y finalmente, qué importante es el rol de la educación cuando entendemos, y creo que acá medianamente coincidimos, que la virtualidad en cierta medida ha venido para quedarse, y es allí donde nosotros hemos volcado una cantidad importante de programas el año pasado y años anteriores también, como Potrero Digital, pudiendo dar allí capacidades de marketing digital. Hemos entregado grants a organizaciones como Junior Achievement para poder llegar a comunidades con limitaciones socioeconómicas con capacitaciones, y los programas Crecer con Google para jóvenes y Crecer con Google más amplio, donde en el programa de Crecer con Google para jóvenes damos oportunidades de inserción laboral y con mucho entrenamiento en lo digital a jóvenes que tal vez no tienen las mismas posibilidades que otros de llegar a esa oportunidad laboral. Y Crecer con Google hemos dado decenas de miles literalmente de entrenamientos, inclusive a educadores, como para poder justamente digamos, fortalecer esas habilidades que necesitamos en estos momentos. Bueno, un lujo escucharte, Pablo. Voy a aprovechar un poquito más tu experiencia con los dos sombreros, ¿no? Tanto como empresario, como Google, pero también como padre. Y te quería preguntar, dentro de lo que fue 2020, que ya algo nos contaste, ¿qué desafíos ves hacia 2021? Porque me imagino que esta nueva realidad que mencionabas y que hace a la educación híbrida o mixta va a significar una serie de desafíos también para Google. Y en este marco también quiero preguntarte como padre y como empresario, ¿cuáles fueron las resistencias que viste? Porque evidentemente tuvimos una experiencia de lujo, llamémosle, con respecto a lo que fue la aceleración del uso de la tecnología en el año 2020, producto de la necesidad. Entonces, ¿cómo trabaja Google para contrarrestar estas resistencias, para poder gestionarlas? Las dos preguntas están unidas en lo que fue la experiencia 2020, la que estamos viviendo 2021. Bien, voy a intentar ser sintético, así nos damos espacio entre todos y todas, pero lo primero que diría Manuel es un poco lo obvio, pero el futuro nos vino a tocar la puerta, ¿no? Como dice mi amigo Carlitos Mazalán, literalmente hemos avanzado en educación en los últimos 12 meses o 11 meses, lo que tal vez nos costaba avanzar durante años. Y creo que la gran oportunidad que hoy tenemos es definitivamente consolidar este nuevo modelo educativo, como el profesor lo mencionaba, y con el gran aporte de la tecnología que hemos visto fundamental el año pasado y lo continuamos viendo este año en el mundo. Aquí, por supuesto, tenemos una serie de desafíos, ¿no? Pensemos que prácticamente la mitad de los chicos en nuestro país no tiene acceso a Internet, más de la mitad de los chicos no tiene una computadora con la cual pueda contar para sus viajes, para su educación. Es decir, hay todavía muchos desafíos que resolver, pero definitivamente es posible ir cerrando estas brechas y definitivamente seguir poniendo a la tecnología como un complemento y una aliada justamente para que los equipos de educadores sean más productivos y a su vez los alumnos se comprometan más con el aprendizaje. A mí me gusta mucho un concepto, Manuel, que tiene que ver con la escuela en todos lados. Yo creo que la educación, como tantos conceptos en este mundo tecnológico, se ha vuelto una cuestión viva, una cuestión dinámica, una cuestión líquida, una cuestión a la cual tenemos que poder acceder en lugares mucho más allá de las cuatro paredes del aula y con la importancia que el aula tiene y que todos los padres y madres lo hemos visto de primera mano cuando nuestros hijos no podían ir al colegio el año pasado, pero definitivamente creo que la educación tiene que trascender esas barreras del aula y creo que allí la tecnología tiene un rol fundamental. El año pasado ha visto cosas increíbles ocurrir, como por ejemplo casi 1,5 millones de usuarios en Argentina utilizando Google for Education, que es esta plataforma que sabes nosotros tenemos para justamente facilitar la educación a distancia. Gobiernos provinciales como el de San Luis, Chubut, Catamarca, Santa Fe, municipio de Vicente López, colegios como universidades como la Universidad Tecnológica Nacional, volcándose muy masivamente al uso de estas tecnologías. Así que yo creo que definitivamente hay muchas cosas que han venido para quedarse. Por supuesto hay desafíos en el medio, pero insisto que el año pasado nos ha mostrado las posibilidades que esto ha traído. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con las resistencias,
Yo creo que hay una parte de las resistencias que tenía que ver un poco con la inercia que traíamos, ¿no? Yo decía casi en un acto de sinceramiento personal que uno tal vez no se involucraba con la educación como padre como debiera. Y creo que el año pasado nos pegó una cachetada muy sana a todos y todas para que demos un vuelco muy importante en cómo nos involucramos con la educación de nuestros hijos. Y creo que esta tal vez fue una de las primeras resistencias que nosotros pudimos ver. Sin embargo, también creo que es destacable saber que nosotros hemos conversado con directivos en diversas escuelas del país y finalmente nos aseguraron que sin dudas hubo algunas resistencias al principio, pero destacaron la gran capacidad de adaptación y entusiasmo con el que tanto los niños y las niñas como sus padres y madres encararon la educación a distancia. Así es que para ir redondeando, creo que tenemos una oportunidad fenomenal, creo que tenemos la oportunidad justamente de combinar cuestiones, digo, uno piensa una historia tan simple como la de la invención de la rueda, ¿no? Que tiene muchísimos años, digo, más de 7.000 años, y también la valija, el carry-on, se ha inventado hace muchos años, pero recién en 1970 pudimos poner juntos la rueda y las valijas. Entonces muchas veces creo que la tecnología nos va a permitir eso, nos va a permitir combinar capacidades y esto justamente que sea un potenciador de la educación a nivel global, como bien lo dice el profesor. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Creo que tenemos un panorama muy interesante del libro, del concepto de educación global para mejorar el mundo, con diferentes miradas, diferentes perspectivas. Fernando, si te parece, quiero escuchar tu reflexión sobre cómo viste esta presentación, algo que quieras agregar, y luego vamos a pasar a algunas preguntas que tienen los asistentes y que ya estamos ordenando. Así que, Fernando, te dejo con esta reflexión final. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a Gabriela, a Silvina y a Pablo por esas intervenciones tan estimulantes realmente y tan interesantes. Mira, yo lo único que quiero agregar es lo siguiente, pensando en por dónde empezar, porque uno podría decir, pero esta propuesta de transformar los sistemas educativos enteros para ciudadanos globales parece tan ambiciosa que es para otros y no para mí. Y yo creo que es valioso recuperar algunas de las lecciones que hemos aprendido en esta pandemia. Desde mi punto de vista, yo he estado en los últimos 12 meses estudiando cuál ha sido la repercusión de la pandemia en materia educativa y sigo estudiando y escribiendo sobre el tema. Y yo creo que definitivamente, si tuviera que resumir cuál ha sido ese impacto, es un vaso medio lleno y medio vacío. A lo mejor más lleno que vacío. ¿Dónde está la parte valiosa de la pandemia? La enorme colaboración y creatividad que esta pandemia ha generado. Y colaboración no solamente a través de los canales tradicionales, digamos, jerárquicos de entrega del servicio educativo, sino abriendo la escuela al resto de la sociedad civil. Lo decía Pablo cuando decía, yo como padre me he involucrado más en la educación. Esa experiencia que él ha tenido, la han tenido muchísimos padres, de lo cual pueden salir dos cosas valiosas que yo espero que no se pierdan al término, una vez lograda la inmunidad, digamos, colectiva. Primero, que los padres conocen mucho mejor lo que están aprendiendo sus estudiantes, lo que hace la escuela, y que los maestros conocen mucho mejor las condiciones en las que viven los niños y quiénes son esos padres, y ha habido mucha más posibilidad de aprender a colaborar. Y esto es importantísimo. La idea no es nueva, pero la verdad es que en muchos sitios las escuelas hacían unos muros enormes que hacían muy difícil esa colaboración. Y eso es bueno. Yo creo que para algunos niños esta pandemia ha significado la posibilidad de aprender de otra manera, de encontrarle el sentido a su aprendizaje, de hacerse cargo de su aprendizaje, de estudiar de forma autónoma. Desafortunadamente, esa no ha sido la experiencia de todos los niños. Hay niños cuyas, por una parte, condiciones de vulnerabilidad social ha hecho que este año ha sido un año de enorme estrés, porque los padres perdieron el empleo, porque vivían en zonas donde la posibilidad de contagio era muy alto, porque no tenían la conectividad mínima para acceder a estas formas alternativas. Entonces, si uno dice, y bueno, ¿hacia dónde empuja esto al sistema educativo? En verdad lo empuja en dos direcciones contradictorias. Por un lado, a algunos niños les da la posibilidad de saltar de verdad al siglo XXI en lo que significa ser un aprendizaje autónomo.
y a otros niños los lleva al riesgo de abandonar siquiera esa escuela del siglo XIX a la cual tenían acceso. Yo creo que ahí debe estar una gran prioridad colectiva de las sociedades de decir, esto no es aceptable. El que las pandemias haga a sistemas y a sociedades que ya eran muy desiguales de comienzo, todavía más desiguales, no es aceptable no solamente desde el punto de vista ético. Una de las bases de una democracia, de su legitimidad, es dar igualdad de oportunidades, es que esto va a agravar desafíos sociales que precedían a la pandemia de gobernabilidad y de viabilidad de la democracia. Pero no hay duda de que la pandemia ha permitido que los profesores colaboren más que nunca, no solo con sus colegas, con colegas en sitios diferentes dentro de su país y entre países. Y esto es muy bueno. Hay un famoso estudio de la innovación titulado, el libro se llama El efecto Medici. Se llama el efecto Medici porque habla de la Florencia de hace 6 siglos, cuando los Medicis dirigían la señoría en Florencia, en donde Florencia hace una cosa extraordinaria al término de la pandemia italiana del 1300 y pico. En vez de hacer lo que hacían todas las demás ciudadelas, que era gastarse el dinero que tenían y que no tenían en armas para tratar de pelear por conquistar rutas comerciales, Lorenzo de Medici dice, vamos a hacer otra cosa, la verdad no tenemos plata para estar gastando en eso, vamos a invertir en las artes y en la ciencia. Y convierte a Florencia en un sitio que da acogida a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Rafael, a Maquiavelo. Y de la interacción de esta gente que empiezan a verse atraídos como un imán a esta ciudad que se plantea como una ciudad creativa, cuando eso no se lo está planteando ninguna ciudad, sale nada más y nada menos que el Renacimiento italiano. Bueno, esta idea de que la creatividad es el producto casi inevitable, de permitir conversaciones y comunicación e intercambio entre gente que ve el mundo de otra manera, la han experimentado por primera vez, diría yo, muchos profesores a escala masiva, gracias a las tecnologías de las que hablaba Pablo y a otras. Y eso es muy bueno y espero que no se pierda. El que el profesor ha descubierto que las soluciones a sus problemas no vienen del gobierno, el gobierno está demasiado lejos, que las soluciones están en su capacidad de trabajar con otros, construyendo saber profesional a los desafíos que tiene y aprendiendo de otros. Eso es muy positivo. Entonces, para regresar eso al tema de cómo hacer escuelas globales, lo que trata de hacer este libro y los anteriores que yo he producido es facilitar el que redes de profesores puedan producir ese efecto Medici. ¿De qué manera? Haciendo una cosa de la mayor sencillez. Todo currículum más o menos ambicioso está basado sobre 2 hipótesis. Si yo enseño A, mis estudiantes aprenderán B. Y si mis estudiantes aprenderán B, las consecuencias para ellos, para sus familias, para sus comunidades serán X, Y y Z, ¿verdad? Tendrán más productividad, serán ciudadanos más participativos, aumentará la innovación en sus sociedades, se consolidará la democracia. Pero ¿qué pasa con esta hipótesis? Que para muchos profesores, son solamente los profesores más reflexivos los que se dan a la tarea de sentarse y decir, déjame evaluar. En verdad, cualquier profesor, cuando enseñamos, lo que estamos haciendo son experimentos. Experimentos de si yo hago A, yo espero que pase B, y si pasa B, yo espero que la consecuencia sea X, Y, Z. Pero son pocos los profesores que evalúan los experimentos, y cuando los evalúan, lo hacen en la intimidad de su cabeza. Es decir, este conocimiento es tácito, es privado, es personal. Y no hay manera de construir una profesión sobre la base de conocimiento tácito y privado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento privado y la improvisación? El gran salto entre una preprofesión y una profesión es cuando este conocimiento se hace público y está sujeto al escrutinio de los demás con procedimientos conocidos y aceptados por todos. Y eso es lo que trata de hacer el libro, de dar unas herramientas muy sencillas, sea la herramienta que dice cómo pasa uno de estos objetivos a desarrollar un marco de competencias de un egresado y cómo construye uno un itinerario de experiencias de aprendizaje que lleven al estudiante de ser un novicio en kinder a ser un experto. Entonces, esa es la intención. Y luego los otros protocolos son los protocolos que les permiten a las escuelas, al utilizar herramientas parecidas, colaborar. Y entonces, ¿eso qué posibilita? Eso posibilita que las escuelas se asocien unas con otras en redes que de verdad aprendan juntas, en donde cada integrante de esa red pueda tener acceso del conocimiento que tienen los otros miembros de la red y contribuir a ese conocimiento. Y ese es el gran desafío y la gran oportunidad de nuestros tiempos, construir un verdadero sistema educativo en donde las escuelas pueden ser instituciones que aprenden de su experiencia y de la experiencia de los demás. Yo creo que pensando en
paradigmas del cambio, en el mundo en el que estamos, no hay duda que una de las grandes contribuciones de las muchas tecnologías de la comunicación ha sido reemplazar un esquema del mundo donde el cambio lo producían grandes organizaciones jerárquicas, las grandes burocracias, que son el gran invento de hace 4 siglos, ¿no? Que permiten las grandes fábricas, la manufactura, el gobierno, los ejércitos, por redes que pueden tener una influencia extraordinaria, muy superior a la de su poder. Mayor ejemplo, uno que yo le cuento de vez en cuando a mis estudiantes, y con esto termino, es el de un grupo de músicos relativamente poco conocidos que viajaban de Toronto a Colorado, me parece, a Denver. Y estando en el avión, habían entregado, chequeado sus guitarras, ¿verdad? Con el equipaje. Y uno de los músicos se da cuenta desde el avión que el maletero avienta su maleta, ¿no? Y la lanza de mala manera, y por supuesto cuando llega a Denver la guitarra está rota. Y este músico le dice a la aerolínea: caramba, ustedes me rompieron la guitarra, y no encuentra satisfacción, y lo pide varias veces y nada, hasta que decide componer una pequeña canción. La línea era United Airlines, que se llama United Breaks Guitar. United rompe las guitarras, y hace esta pequeña canción, la monta en YouTube, y la canción pasa a ser viral, y en 3 días tiene al vicepresidente de United en el teléfono y dice: ¿qué quiere usted para quitar ese video? Dice: yo quiero 2 cosas, que me reponga la guitarra y que introduzca en los cursos de entrenamiento a maleteros una información para enseñarles cómo cuidar las guitarras, porque una guitarra es un instrumento delicado. Y lo logró. Entonces, si usted analiza este caso y dice: caramba, ¿cómo es posible que 4 músicos relativamente poco conocidos logran que una multinacional cambie sus políticas de entrenamiento del personal como resultado de un video? Ese es un ejemplo del poder que nos dan las tecnologías para que grupos relativamente pequeños tengan una influencia extraordinaria. Y ese poder también lo tienen las escuelas y lo tienen los profesores. Y si uno canaliza, por supuesto, ese poder se puede usar para cosas terribles. Ese es el poder que utilizan los terroristas también, que utiliza ISIS para tener en algunos casos un poder que desafía al Estado. Pero lo que yo estoy planteando aquí no es de utilizar este poder para fines nefarios, sino para construir un mundo mejor. Y estoy proponiendo que utilicemos ese poder de las redes, que en el fondo es la premisa sobre la que está basada Educar 2050, es la premisa en la que está basada diciendo: hay un gran poder en la sociedad civil, en los educadores organizados, de hacer inclusive las cosas que el Estado no tiene la capacidad de hacer, porque los estados se mueven despacio, porque los estados no tienen el monopolio de la innovación, porque los estados a veces son más el problema que la solución, y es muy importante en una democracia y en una sociedad del siglo XXI que cada uno haga lo que le toca, y ese cada uno tiene hoy en día mucho más poder que nunca por estas tecnologías. Y yo espero que este libro sirva como una herramienta de comunicación, como una invitación para que cada uno haga lo que le toca para transformar a las escuelas de manera que ellas también hagan lo que les toca, que es preparar a los jóvenes para que le encuentren sentido a su vida, para que desarrollen un proyecto de vida y para que tengan la capacidad de asociarse con otros en aras de ir construyendo un mundo mejor. Y esto no significa que cada estudiante sola tenga que hacer esto, sino que cada uno haga lo que está a su alcance. Y lo que está a su alcance es mucho, conectado con los demás, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un proyecto de sociedad, de una sociedad orientada por un marco, desde mi punto de vista, ético y muy deseable, como el de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que es un mundo en donde cabemos todos y donde nos relacionemos con los demás sobre la base del reconocimiento de la dignidad fundamental de cada ser humano, de sus derechos, y donde nos relacionamos con este planeta de una manera que es también sustentable. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que el cuarteto que hemos escuchado, ya que estamos hablando de música, Gabriela, Pablo, Silvina, Fernando, nos han dado buena música, y esto ha estimulado muy buenas preguntas inteligentes que vamos a tratar de filtrar y formular, y que le voy a dar la palabra a Florencia para que las haga y puedas contestarla, Fernando. Adelante, Florencia. Bien, bueno, antes que nada, comentar que los comentarios son de muchísimo agradecimiento de todos los que están participando. Agradecimiento al intercambio, a las intervenciones de Gabriela, a las intervenciones de Silvina, de Pablo, decir que Google se ha transformado en un elemento esencial para los educadores en esta coyuntura, y felicitando y agradeciendo especialmente al profesor Reimers. Voy a compartir algunas preguntas, que en todo caso se las hago todas juntas, profesor, porque están articuladas entre sí. Un poco ya lo estuvo contestando, compartiendo con sus reflexiones recientes, pero no quiero dejar de hacerlas en cumplimiento de lo que han compartido los que están participando hoy. Adolfo Navajas nos dice: ¿cuáles son los incentivos necesarios para avanzar con su enfoque?
La educación, como la conocemos, responde aproximadamente a necesidades de la revolución industrial y desarrollo económico y responde al desarrollo de las democracias. ¿Cuáles son los impulsores hoy de su enfoque de educación global? ¿Cuáles son los incentivos para que directivos, docentes, padres, alumnos lo adopten? Gracias. Eso nos dice Adolfo. Y en relación a esto, Daniela nos dice, en relación a la implementación de la educación global como decisión estratégica, y como gestión de cambio institucional, ¿cuáles son sus opiniones y sugerencias respecto a su puesta en marcha cuando la urgencia y emergencia actual complejizan la proyección de una transformación estratégica? Y finalmente, estas serían como dos preguntas en la misma línea, y le voy a hacer dos preguntas que tienen que ver con otra línea que también hizo referencia al tema de los estados, al tema de la gestión política e institucional, y dice Eve, ¿podremos aspirar a que estos pensamientos se encarnen en políticas educativas nacionales? En algunos casos han planteado cuando los gobiernos no están haciendo mucha fuerza en esto. Y Joaquín, ¿tienen los sistemas educativos de Latinoamérica los recursos necesarios para estos cambios? Y dejamos ahí porque ya hay mucho para que conteste, profesor. Muchas gracias. Déjeme tratar de contestar. Sobre lo primero, cuando usted mira encuestas que ha llevado a cabo la OCDE sobre cuáles son las razones por las cuales las personas escogen la profesión docente, un porcentaje altísimo, no todos, pero el 80% de las personas escogen esta carrera porque tenían la ilusión de que esta carrera le iba a permitir contribuir a hacer que el mundo fuera mejor. Y en mi experiencia, trabajando ya más de 3 décadas en muchos países y con muchos educadores, esa orientación ética sigue ahí en el corazón de mucha gente. Lo que pasa es que a veces se les olvida. Y cuando es posible participar en un proyecto que le recuerda a las personas por qué están en esto, uno consigue que la gente haga cosas extraordinarias. En cierta manera, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia ha sido el redescubrir por parte de los maestros mismos y de la sociedad el enorme profesionalismo que tenían muchos maestros, que han hecho cosas extraordinarias en condiciones muy distintas para asegurar la educación de sus estudiantes. Así que yo creo que uno de los incentivos está simplemente en mirar con qué estamos trabajando. Y estamos trabajando con lo que es una de las profesiones más importantes de este siglo y con gente muy buena, lo digo de verdad, con gente muy buena, en donde a veces los incentivos institucionales les hacen ser menos buenos de lo que pueden ser, donde a veces, por ejemplo, hay países en donde las corporaciones de distinto tipo, pienso en un país en concreto, en donde los sindicatos educativos fueron construidos como una máquina política para ganar elecciones que obligan a los maestros a hacer cosas que los maestros no quieren realmente hacer, participar en robos de votos, para ponerlo en blanco y negro, que vejan el sentido profesional de los profesores. Entonces yo creo que más bien al plantearse cuáles son los incentivos, lo que uno debería preguntarse es ¿dónde están las barreras? ¿Dónde están los desincentivos para que los maestros logren aquellos que los trajo a la profesión, que es poder educar a sus estudiantes para hacer un mundo mejor? Y yo encuentro que en la invitación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable hay una enorme oportunidad para redescubrir, para activar el profesionalismo de los profesores. Hay un colega, Frédéric Laloux, que hace un estudio de la historia de las organizaciones humanas, toda su historia. Y él dice, lo voy a resumir muy rápido, que las historias han pasado por varias etapas, ¿verdad? Desde las primeras organizaciones, que eran básicamente cacicazgos, orientadas y caracterizadas por el ejercicio brutal del poder para servir los destinos del cacique, hasta organizaciones más recientes de hace 4 siglos, lo que él llama las burocracias. La burocracia es una cosa buena, una organización creada para que el saber experto permita la especialización de tareas y mayor efectividad. Hasta un tipo de organización más reciente que él llama evolucionaria, en donde él dice a la gente casi no le hace falta que nadie lo administre, porque hay tal alineamiento entre los valores, entre la ética que gobierna a cada persona y la ética de la institución, que nadie necesita que lo esté controlando, sino que la gente da lo mejor de sí mismo. Cuando uno piensa en una startup o en un movimiento social, muchos de ellos se caracterizan precisamente por esa característica. Yo creo que el desafío está en mover a sistemas educativos en esa dirección, de organizaciones más evolutivas, con mayor capacidad adaptativa, en donde la gente esté gobernada por una ética compartida, por una ética de la profesión, y menos en organizaciones capturadas para servir a intereses diversos de diferentes corporaciones y diferentes grupos que no tienen nada que ver con empoderar a los estudiantes para mejorar el mundo. Y por supuesto esta tarea es muy difícil. Esta es una tarea que requiere, primero, que la sociedad se interese
y que la sociedad diga, ¿por qué está ocurriendo esto aquí? Eso es la primera pregunta. Segundo, ¿habrá alguna tensión entre avanzar en hacer que un sistema educativo tenga más sentido, tenga este sentido adaptativo y atender a lo urgente? Yo creo que esa es la oportunidad que nos dio la pandemia. La pandemia puso de relieve, por ejemplo, en muchos sitios, que ningún niño, ninguna niña puede aprender con miedo, puede aprender con estrés. Que la primera prioridad era asegurar el bienestar de los niños, que lo primero que tenían que hacer los profesores con niños de cualquier condición era comunicarles: tú me importas, yo estoy aquí, ¿cómo estás? Es decir, puso sobre el relieve la importancia del desarrollo socioemocional de los niños, socioafectivo, lo que no es una idea nueva, pero es una idea sobre la cual no actuaban muchos sistemas educativos que se han convertido en una especie de embudos para empujarle contenidos a los niños, en vez de convertirse en instituciones que permitan el desarrollo integral de los niños. Entonces yo creo que ha habido una gran oportunidad, un gran aprendizaje que ha obligado a los sistemas educativos a repriorizar, que les ha hecho descubrir, como todos los sistemas de entrega alternativa, inclusive los mejores, los que han servido a los niños con mejores condiciones socioeconómicas, con mejor acceso, no han tenido la capacidad de enganchar a los niños por un número igual de horas al que los enganchaban en las tareas de transmisión de contenido. Esto le ha dado a los niños un poquito más de libertad, de trabajar por su cuenta, de trabajar con sus padres. Y esto es bueno. Yo espero que estos sistemas, regresando, no vuelvan a convertirse en embudos como las máquinas que hacen chorizos, que le empujan a los niños contenidos sin que los niños entiendan o aprendan, que hayan descubierto que a veces en enseñar menos es más, que hay que dejar espacio en blanco, no estructurado. Yo espero que de regreso, a lo mejor las escuelas digan la verdad, no hace falta que el niño esté sentado 6 horas al día en un salón de clase, déjenlos tranquilos que se vayan a la biblioteca a trabajar de forma independiente, déjenlos tranquilos que estén en clase, pero que estén estudiando solos. No hace falta que estén escuchando todo el tiempo a los profesores por 6 horas, porque la verdad, eso no cultiva ni la imaginación ni las capacidades de las que estábamos hablando para resolver los desafíos de nuestro tiempo. Luego, finalmente, ¿será posible tener políticas nacionales? A veces los gobiernos no hacen. Mira, por supuesto que es posible que cada quien desde su propio espacio de actuación haga las cosas un poco mejor, y eso incluye también a los gobiernos nacionales y a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales y a los directores de escuela y a los directores de escuelas privadas y a las redes de escuela. Pero yo creo que de lo que se trata, lo que hemos descubierto en esta pandemia, es que el buen liderazgo es el que es compartido, es el que es colectivo, es el que no depende demasiado de ningún mesías. Aquí no hace falta ningún mesías, sea el ministro de Educación, sea el presidente de la nación. Aquí lo que hace falta es que cada quien haga lo que está de su parte. Y lo que yo he visto, he estado estudiando, no es el tema de nuestra conversación hoy, pero he estado estudiando muchos ejemplos de innovación durante el último año, y una cosa que tienen en común todos ellos es una forma particular de liderar. Por ejemplo, la secretaria de Educación de Bogotá, al comienzo de la pandemia, cuando el gobierno nacional había dicho vamos a cerrar las escuelas, ¿qué fue lo primero que hizo? Una reunión de este tipo invitó a todas las directoras de escuelas y les dijo una cosa muy simple. Les dijo, miren, nos viene una época muy tenaz, como dicen en Colombia, muy difícil. Y yo no tengo la solución, pero yo no tengo duda de que juntos vamos a encontrar la manera de asegurar que nuestros niños sigan aprendiendo. Porque lo que no es aceptable es que esto se convierta en un gran agujero negro de la educación. Así que trabajemos juntos. Y ese liderazgo, que fue también el liderazgo del secretario de Educación de Sao Paulo, produjo cosas extraordinarias, produjo una gran capacidad de hacer y aprender sobre lo hecho. También liberó a la gente para entender y nos vamos a equivocar en el camino. Ese liderazgo es muy distinto a otro liderazgo que también he observado durante este periodo, donde quienes estaban en posiciones formales de autoridad, seguramente por miedo, su mensaje era no se preocupen que lo tenemos todo bajo control. Y no hace falta que nadie venga a sumar. Bueno, quien hizo eso produjo enormes pérdidas, enormes descalabros. Yo espero que una de las cosas que hemos aprendido es que nos hemos dado cuenta de los diferentes caminos a los que llevan un liderazgo y el otro. Y yo creo que hacia futuro lo que nos hace falta es ese liderazgo humilde, inclusivo, que permite un liderazgo colectivo, que reconoce que las ideas buenas pueden venir de cualquier sitio, de los estudiantes mismos, y que hace posible esos efectos Medici en el sistema educativo. Así que en relación a su respuesta, no hay duda que los gobiernos nacionales pueden hacer cosas buenas, y si lo hacen, magnífico, y si no lo hacen, tampoco es un problema, porque hay muchos otros que pueden impulsar el cambio. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Manuel.
Bueno, Fernando, Gabriela, Silvina, Pablo y todas quienes nos escuchan. La verdad que ha sido un lujo, hay mucho material para seguir trabajando. Desde Educar 2050 nos comprometemos en hacer un documento final, como hacemos con todos nuestros foros, para circularlo, para ponerlo a disposición del público, y lo vamos a hacer en este caso. Pero quiero destacar tres ideas centrales que creo que surgen de lo escuchado. Uno es la importancia de los entornos de aprendizaje, más allá de la escuela. Creo que la pandemia, la tecnología, el desafío que nos hace el profesor Reimers desde su libro, tiene que ver con los nuevos entornos de aprendizaje para superar la frontera de la escuela, superar la frontera del país y comenzar a pensar en este mundo pequeño, en este planeta Tierra pequeño, que necesita de esas habilidades y conocimientos para enfrentar una educación global y para mejorar la educación. La segunda es hacia qué apunta la educación global. Evidentemente apunta hacia el desarrollo, pero apunta especialmente hacia la paz. Y creo que en casi todas las habilidades y conocimientos que necesitamos para formar a estos estudiantes del siglo XXI, vamos a concluir en la relevancia de educar para la paz interna en nuestros países, para la paz externa y para el desarrollo futuro con los cambios que se avecinan y que necesitan de este traspaso de fronteras, como decíamos recién. Y el tercer punto que señaló el profesor Reimers es que la pandemia nos hizo poner en prioridad. Nos hizo poner en prioridad a las niñas, niños y jóvenes, y nos hizo poner en prioridad la educación, porque creo que esto también está surgiendo de las preguntas que leyó Florencia. Nos dimos cuenta, el problema se nos trasladó a las rodillas de madres y padres y de tanta comunidad educativa que existe en el mundo. Entonces, me parece que esto invita a una enorme reflexión sobre lo que significa tener el foco en la prioridad de la educación, en nuestros países, en nuestras actividades profesionales, en nuestras empresas, porque para educar se necesita a toda la tribu. Creo que esta manifestación que nos dijo el profesor Reimers, que a veces para educar mejor se necesita enseñar menos, tiene que ver que para aprender más a veces se necesita también la mitad del vaso lleno. Creo que eso nos deja este foro y vamos a comprometernos a compartir con ustedes las conclusiones. Muchísimas gracias a todos y los liberamos y ha sido un lujo poder compartirlo con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Gracias. Ok.